Adelante, doctora, un gusto. Bueno, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, buenos días para mí todavía, aún, ¿sí? Bueno, hoy vamos a comenzar con letra de cambio. ¿Se acuerdan que las clases pasadas nosotros habíamos estado hablando de la introducción, de lo que son los títulos valores, el concepto de los títulos valores, las características que tienen, ¿sí? Y la clasificación? También vimos todo lo que tiene que ver con la representación, el aval, la forma de transmisión de los títulos valores. Bueno, ahora vamos a especificar, empezamos a introducirnos en el tema de los títulos valores de contenido dinerario. Los títulos valores de contenido dinerario son letra de cambio, vale y cheque. Hoy vamos a comenzar con letra de cambio y vamos a continuar el día del lunes también con las formas de aceptación, el pago, el protesto de la letra de cambio. Voy a explicar lo que es y el funcionamiento de la letra de cambio. Vamos a establecer, o sea, vamos a tener en cuenta, ya te doy la palabra, Lucas, vamos a tener en cuenta todas las características que vimos en clases pasadas que se aplica a letra de cambio, pero también vamos a explicar temas específicos que se establece para letra de cambio. ¿Bien? Que está regulado a partir del artículo 55 en el título segundo, capítulo primero de la ley 14.701. Lucas, ¿qué me querías preguntar? No, profe, para decirle eso mismo que no soy Lucas Rodríguez, soy Juan López, no sé por qué me puso así. Porque tú apareces como Lucas Rodríguez. Como Lucas Rodríguez, no. Yo hoy tuve problemas con Zoom también Perdón, sí. eso le puede haber pasado porque un compañero le pasó el link a usted y usted hizo clic directamente desde el link del compañero. ¿Usted lo No, yo entré directamente desde la página. Pero bueno. entonces puedes cambiarlo tú en tu computadora. Sí, voy a ¿Sí? cambiarlo, pero para Ahí avisarle nomás que era yo acá, que no era Lucas. Bueno, bárbaro, perfecto, no hay problema. Bien. Profe, Continuamos ¿podrías entonces. repetir el artículo de la ley? Es a partir del artículo 55 del decreto ley Gracias. 14.701. Pero hacíamos referencia a que todas las disposiciones, todos los conceptos y los caracteres que habíamos hablado en clases pasadas, vamos a aplicar a la letra de cambio con temas específicos, vamos a introducirnos en este tipo de título valor de contenido dinerario. ¿Sí? Incluso capaz hasta podemos llegar a compararlo con los otros títulos valores, porque está bueno, ¿sí? Ir comparando, imaginando esa situación. A ver, la letra de cambio no es que haya surgido hace poco tiempo. La letra de cambio surgió en la Edad Media y era para que el comerciante no traslade dinero, ¿sí? Metal. Entonces, en ese caso, lo que hacía el comerciante era recurrir a un banquero, que el banquero lo que hacía era, el comerciante le entregaba al banquero un dinero y el banquero a su vez le entregaba al comerciante un pagaré donde establecía que recibía una determinada suma de dinero y a su vez un mandato de pago donde establecía que debía pagar en otra plaza, ¿sí? Y de esa manera evitar que el comerciante estuviera trasladándose con dinero con el riesgo que eso sucedía. ¿Sí? Posteriormente fue evolucionando y se fusionó eso que yo les decía que era el pagaré y el mandato de pago, creándose lo que es la letra de cambio. ¿Sí? El banco, que va a ser el librador, ordenaba pagar a otro banco, ¿sí? A otro corresponsal, o al mismo banco que estuviera en otra ciudad, ¿sí? Y declaraba en la letra de cambio que había recibido ese dinero por una determinada persona, ¿sí? En caso que la persona que tenía la letra de cambio, después el beneficiario iba a ese corresponsal a cobrar la letra y el corresponsal no pagaba, entonces en ese caso
el beneficiario lo que hacía era reclamarle al banco girado el monto de la letra. ¿Bien? En realidad, en el código de comercio, a ver si entro, esto anda lento, ¿sí? Para cambiar de pantalla. En realidad no hay una definición. Si ustedes ven el artículo 55, no tenemos una definición de lo que es letra de cambio, ¿sí? Si bien estaba regulada la definición en el Código de Comercio, después con el Decreto Ley 14.701 fue derogado, ¿sí? Entonces yo lo que hago es acá hacer una definición, o lo que habla la doctrina. En este caso puse el manual de la doctora Nuri Rodríguez y Carlos López. Dice: letra de cambio es un documento que contiene una orden por la cual una persona encarga a otra el pago de una suma de dinero a favor de una persona determinada. Involucra en su creación a 3 elementos personales: el librador, que es la persona que ordena pagar; el girado, que es la persona que imparte; y el beneficiario, que es la persona que ha de recibir el pago, ¿sí? O sea, vamos a explicar un poco esta definición. Decíamos que la letra de cambio contiene una orden de pago, o sea que el librador, ¿sí? Lo que va a hacer es encargar a otra persona, que es el girado, para que pague una suma de dinero a una persona determinada. ¿Queda claro? ¿Me voy expresando bien? Cualquier duda me levantan la mano. O sea que van a existir en la letra de cambio por lo menos 3 personas: el librador, el girado y un beneficiario. ¿Por qué digo 3 personas? Porque puede llegar a haber más personas que intervienen en la letra de cambio. Puede haber endosantes después, puede haber avalistas, pero en principio son 3. El librador, que es el que da la orden del pago; el girado, que es a quien se le da la orden de pago, ¿sí? Y que si acepta pagar, se va a convertir en el principal obligado cambiario. O sea, cuando firma la letra, ahí se está obligando cambiariamente, asume la obligación. Profe, Sí, buenos días. buenos No, días. no, quería agregar lo que estaba diciendo. ¿Y el beneficiario es a quien se lo entrega? Exactamente, el beneficiario es a quien se le entrega, es el tomador del documento. Y si es el beneficiario, ¿qué es qué va a pasar, Yamila? El que se va a presentar al cobro. Al que va a ¿Sí? cobrar. Exactamente. Entonces, digo, puede ser que ese beneficiario lo transmita, se puede transmitir, y vamos a verlos hoy, ¿sí? A través de un endoso o a través de una sesión de créditos, ¿bien? No endosable. Pero lo que quiero hacer referencia es que acá en este caso el librador no asume la obligación de pagar. Lo que está haciendo es emitiendo la orden de pago. ¿Va quedando claro eso? ¿Sí? ¿Y quién va a tener que cumplir con esa orden de pago? El girado, ¿sí? Ahora, si el girado no llega a aceptar pagar la letra, ¿sí? Entonces, vamos a ver la clase que viene, quien pasa a ser el principal obligado cambiario es el librador, ¿bien? Pero en principio no está asumiendo la obligación de pagar. Quien va a pagar es el girado. Pero obviamente que nosotros habíamos estado hablando que el librador, ¿sí? Tiene una responsabilidad solidaria, la solidaridad, el concepto de solidaridad cambiaria que habíamos hablado en la clase pasada. Me habían levantado la mano. ¿Quieren hacer alguna pregunta o alguna acotación? Gabriel creo que fue. No, fui yo. Bien. No, Federico. Bueno, Era Federico, dime. para decir eso mismo, que si el girado no acepta. Sí, lo que dijo usted, que si el girado no acepta, el librador va a seguir siendo el principal
Exactamente, pasa a ser el principal obligado a cambiar. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar cuáles son los elementos personales, ¿sí? Que recién mencionábamos, que en principio son 3 Profe. elementos. ¿Sí? Discúlpeme otra vez. Es No, como, Yamila. por ejemplo, en el cheque, que el girado es el banco, la letra de cambio. En la letra de cambio, esa es mi duda. ¿Es el banco, el girado es el banco? Sí, es verdad. Miren, vamos, ya que lo plantea Yamila. Tenemos 3 elementos personales en la letra de cambio: librador, girado y beneficiario o tomador. ¿Sí? En el cheque también, pero hay una diferencia fundamental. ¿Sí? El girado en la letra puede ser un banco o puede ser cualquier persona. Y en el cheque, el girado siempre es un banco. Y otra diferencia importantísima, que en el cheque el girado no asume obligación cambiaria. ¿Sí? Él no se obliga a pagar el cheque. Va a pagar si hay fondos suficientes en la cuenta o está autorizado el librador a girar al descubierto, pero no asume obligación cambiaria. ¿Con esto qué quiero decir? Que si no se paga ese cheque, no se va a poder ir contra el girado para iniciar las acciones cambiarias. En cambio, si el girado aceptó pagar en una letra de cambio, en ese caso sí vamos a poder iniciar acciones cambiarias contra el girado en la letra de cambio. ¿Queda acá claro, Yamila? ¿Sí? Bien. Emilia, ¿tienes alguna Sí, duda? profe, muchas gracias. Sí, en la letra de cambio, aunque sea el banco, igual también tiene la responsabilidad. Sí, sí. Generalmente, ahora yo les voy a mostrar un modelito de letra de cambio, ¿sí? Pero es verdad que el girado, y es el propio librador, ¿sí? Es quien libra la letra en la letra de cambio por un banco y es girado a la vez. Y generalmente libra porque, a ver, vamos a tener en cuenta una cosa, existe una relación fundamental o extracartular que da origen a esa letra de cambio, ¿sí? Puede ser una compraventa, un préstamo, ¿sí? Eh, y generalmente en ese caso, cuando se trata de una letra de cambio que entrega el banco, ¿sí? Generalmente el beneficiario es el titular de la cuenta, que pide el dinero, ¿sí? Y para eso existe una relación fundamental entre el banco y el titular de la cuenta, que puede ser que tiene dinero depositado en una caja de ahorro o una cuenta corriente. Entonces afecta ese dinero, ¿sí? Y se la entrega al titular de la cuenta. Profe, Eso, perdón, sí. no entendí. Dijo que el beneficiario era el titular de la cuenta y el librador, ¿quién sería? No me quedó claro. En la letra de cambio, cuando es de un banco, ¿sí? La libra el propio banco y el girado es el propio banco, porque puede coincidir, ¿sí? Puede coincidir que el librador y el girado coincidan, o librador y beneficiario coincidan. ¿Bien? ¿Sí? Si tú tenés, por ejemplo, depositado un dinero y vas a comprar una casa y vas a pagar con una letra de cambio, vas a ir al banco, vas a pedir una letra de cambio que va a estar a tu orden, ¿sí? Tú vas a ser la beneficiaria y que sos la titular de la cuenta. El banco libra la letra y a la vez es el girado, pero ya sabe que tiene el banco el dinero, ¿sí? Y generalmente ya ni necesitas presentarse, porque van a ser a la vista, a presentarte para que acepte el girado o pagar. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. No, por favor.
Bueno, entonces, decíamos que tenemos 3 elementos personales. Librador, ¿sí? Que decíamos que no asumía la obligación de pagar, sino que daba la orden de pagar, pero por la solidaridad cambiaria establecida en el artículo 105 del decreto ley, es obligado cambiario. El girado, que es el que recibe la orden y en principio, si acepta, pasa a ser el principal obligado cambiario. ¿Ah? Cuando firma, acepta pagar, va a poner la fecha, ¿sí? Y se le llama también aceptante. Se llama también librador, librador no, girado, librado o aceptante cuando acepta pagar, cuando firma y pone la fecha, ¿sí? Y el beneficiario o el tomador, que ese beneficiario o tomador puede incluso transmitirla, ¿sí? A través de un endoso o a través de una cesión de créditos no endosables. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, acá quiero que quede claro que queda claro que cuando se entrega una letra de cambio, ¿sí? Existe una relación fundamental, extracartular, que da origen al título valor, ¿sí? A la letra de cambio. Con toda seguridad hay una relación entre el librador y el girado, ¿sí? Que puede ser que el girado tenga dinero del librador, ¿sí? O puede ser que el girado le esté debiendo dinero al librador. Y a su vez hay una relación extracartular fundamental entre el librador y el beneficiario. El librador, con toda seguridad, le debe dinero al beneficiario y por el cual entrega esa letra de cambio. Emilia, querías hacer una pregunta. Tienes la mano levantada. No, fue sin querer, porque me quedó de la clase. Gracias. Eloide, ¿quieres hacer una pregunta? Buen día, profesora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo Le hago está? una consulta. Bien, muchas gracias. Le hago una consulta que me está generando una duda más bien práctica. Hablamos de que el librador hace esa orden al girado, que es el banco, para pagarle al beneficiario. ¿Esto sería útil en el caso, por ejemplo, que el beneficiario no tuviera una cuenta bancaria, no le pudiéramos hacer una transferencia siempre y cuando los topes lo admitan como transferencia? Digo, porque estoy tratando de explicarla y digo, bueno, bárbaro, si tenemos que hacer una transferencia en dólares, que ya el banco no nos topea, ahí entonces hacemos una letra de cambio. ¿Sería ese el caso donde la usamos? Podría ser, sí. Ahí Sí, está. puede ser. Tengamos en cuenta una cosa. Sí. Con la letra de cambio nosotros estamos también instrumentando un crédito, porque vamos a ver diferentes fechas de vencimiento de las letras de cambio. Ah, bien. Bien. No es instantáneo. Entonces, digo, entre la fecha de presentación, entre que la fecha que se entrega la orden de pago y la fecha de presentación, puede pasar un determinado tiempo. Entonces, lo que estamos instrumentando es un crédito. Crédito. Ahí va, muchas gracias. Ahora sí me aclaró muchísimo. No, por favor. Impecable. Yo les decía incluso que tenemos entonces 3 elementos personales. Ya quedó claro con el cheque, ya hice una introducción, y vamos a ver que en los vales vamos a tener librador, ¿sí? Y beneficiario. No existe girado. ¿Ah? Eso es fundamental para poder después saber contra quiénes vamos a iniciar las acciones cambiarias. Yamila. No, discúlpeme, qué vergüenza. No, estamos para aprender. No, quería agregar un comentario, por eso digo disculpe que hablo mucho y le interrumpo. No, que en el vale es una promesa de que se le va a dar la suma de dinero. Bien, muchas gracias, Yamila. Lo vamos a ver la clase en próximas clases. Bueno, entonces acá les pongo un ejemplo, ¿sí? Pero igual, después al finalizar, si nos da el tiempo, vamos a analizar letras de cambio, ¿sí? Acá Montevideo, 21 de abril de 2021, dice, sírvase usted pagar por esta letra de cambio a la vista, ¿sí? La cantidad de 100.000 pesos a Juan Martínez. Las letras de cambio son siempre a la orden, ¿sí?
vamos a ver que en los otros títulos valores pueden ser al portador. En este caso, son siempre a la orden. ¿Bien? Tiene la firma Se del había congelado, librador. profesora, disculpe. ¿Cómo? Todo el audio recién. ¿Se me fue el audio? ¿Ahora? Acá se escuchó, Ahora acá sí. se escuchó. ¿Sí? Debe ser que medio en general. Adelante. Bien. Bueno. El librador, ¿sí? Acá con todo con dónde fue creada la letra de cambio, la firma del librador, y ya tengo la firma aceptada de Juan Méndez, que es el girado, y donde se va a tener que presentar el beneficiario para cobrar la letra de cambio, ¿sí? Acá en este caso pongo un ejemplo de letra de cambio de un banco, ¿tá? Banco Santander, letra de cambio, la suma, vamos a hablar ahora de las enunciaciones, ¿sí? En pesos y en número, qué sucede, el lugar donde fue librada la letra, páguese a la vista, vamos a ver los vencimientos, esta la letra a la orden de Marta Bello, con toda seguridad Marta Bello tiene una caja de ahorro, una cuenta corriente, o obtuvo un préstamo, ¿sí? Por el cual Marta Bello va a obtener $25.000, ¿sí? Y ya viene firmada por el girado, que es el banco, que es la gerente del Banco Santander S.A., dice Magela Tucci. ¿Bien? ¿Sí? ¿Queda claro? Lo que va a hacer Marta Bello, si quiere transmitirla, va a tener que endosarla, ¿sí? Y se la transmite a un tercero. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a estudiar las enunciaciones que tiene que tener, las enunciaciones esenciales que tiene que tener una letra de cambio. Rosana, Sí. ¿qué te parece si ahora hacemos esa intervención de Alejandro Martín Samarriego? Así luego vamos ya de última con toda la parte final de enunciaciones, plazo y todo lo demás. ¿Te parece bien? Ah, me parece bárbaro. Hacías un pantallazo general cómo funciona allá las letras de cambio. Claro, y en Brillante. general esto fuimos ahí hasta concepto. Alejandro, antes quiero presentarte también al doctor Diego Mongrel, del equipo de este grupo docente que no lo vi o no estaba cuando arrancamos al principio de todo. Creo que comentó algo recién, los dejo presentados. No sé, Diego, si estás en Montevideo o en España, porque él está también terminando su doctorado y va a estar parte allá, parte acá. Así que bueno, se están cruzando. Sí. No, todavía en Montevideo, me voy a fines de marzo. Ok, así que en pocos días van a estar por ahí. Bueno, adelante, Alejandro Martín Samarriego. Para quienes no estaban cuando comenzamos, hoy tenemos de visita en la clase un profesor español que está por un tema de intercambio justamente en Montevideo y que nos va a dar este pantallazo que recién mencionamos. Adelante, por favor. Muchas gracias, profesora Bugallo. No sé si me escuchan ustedes bien. Se escucha un poco bajito, capaz que o acercas algo. Eso a lo mejor tiene solución si subo la ahora voz. mejor y subiremos el volumen nosotros. Decía que muchas gracias, profesora Bugallo, por invitarme a esta sesión y darme el turno de palabra. Un placer conocerle, profesor Mongrel. Yo voy a hablarles de cuál es la situación en España de la letra de cambio. En España y en otros muchos países, voy a tratar de ser breve para que luego puedan continuar con la parte práctica de la clase. Uy, perdón, que se me ha movido la pantalla, no sé si me siguen viendo. En España y en general en muchos países de cultura jurídica continental, hace ya mucho tiempo en que se viene hablando de la crisis de los títulos en papel o de la desmaterialización de los títulos valor y de su sustitución por otras herramientas más modernas y menos costosas que cumplen la misma función. El caso más paradigmático de la desmaterialización es el que se ha dado con los títulos valor que nosotros llamamos de inversión o representativos de cuotas de participación social. Si quieren, luego hablamos de ello con más detalle, pero basta con que sepan ustedes que en España, hoy en día, las acciones de las sociedades cotizadas o listadas no se imprimen ya sobre papel, sino que se representan electrónicamente mediante anotaciones en cuenta. Con los títulos valor que nosotros llamamos crediticios o cambiarios, y vosotros, si no me equivoco, denomináis habitualmente como dinerarios, hablo de la letra de cambio, del pagaré, del cheque, la cosa es algo distinta. Esta especie de títulos valor también está en crisis, pero lo está en menor medida y por otras razones. Razones
que se explican por la aparición de nuevas herramientas jurídicas que cumplen de manera más eficaz la misma función económica que estos títulos. La función esencial que explica la aparición de esta clase de instrumentos, la letra de cambio, el pagaré y el cheque, es la misma que explica su progresiva desaparición o su reestructuración. ¿Qué función económica es esta? Pues es doble. Desde el punto de vista del deudor, como imagino que ya habéis tenido ocasión de ver en la primera sesión o podréis seguir viendo a lo largo de estas sesiones, permiten al deudor aplazar el pago en el tiempo, así fundamentalmente la letra de cambio, cuando no sea a la vista, como el ejemplo que nos ha puesto antes la profesora, o el pagaré, también permite aplazar al deudor el pago en el tiempo y también permiten desplazar el pago en el espacio. Por ejemplo, también la letra, pero sobre todo el cheque. Yo no tengo que ir a la calle con todo mi dinero, basta que lleve un talonario de cheques para poder firmar un cheque y así evito el riesgo de que me roben o de perderlo. Y además permiten al acreedor adquirir una garantía de cobro relativamente fuerte y movilizar fácilmente su crédito a través de estructuras menos rígidas que la cesión ordinaria de crédito, por distintas vías como el endoso o el descuento. Podemos imaginar en un ejemplo la existencia de 3 personas y de 2 relaciones. A las personas las voy a llamar, dada lo que estoy haciendo la tesis en criptoactivos, espero que la profesora Bugallo entenderá por qué utilizo estos nombres, las voy a llamar Alice, Bob y Celia. Y podemos imaginar 2 relaciones, una entre Alice y Bob y otra entre Bob y Celia. En cuanto a la primera relación, podemos poner por caso que Alice compró a Bob una cosa por valor de 5.000 euros. Pero todavía no le ha pagado, de modo que se los debe. En cuanto a la segunda relación, podemos suponer que Bob quiere comprar a Celia una cosa por valor de 5.000 euros. Lo más fácil para Celia será vender esa cosa a de 5.000 euros que Bob le entregue en el momento. Ahora bien, si Bob no tiene esos 5.000 euros en ese momento, bien porque los tiene en casa, ya que no le gusta ir por ahí con tanto dinero para no perderlo o para que no se lo roben, o bien porque estamos a finales de mes y no ha cobrado, o bien porque está pendiente de cobrar su crédito contra Alice. ¿Qué puede hacer Bob? Pues en la primera situación, en el caso de que Bob disponga de ese dinero en el banco pero no lo lleve encima, podrá firmar un cheque ordenando a su banco que pague a Celia. Es decir, el cheque soluciona el problema del espacio, no disponer del dinero en un lugar concreto. En la segunda situación, en el caso de que Bob no disponga de ese dinero hoy, porque estamos a final de mes o porque Alicia no lo ha pagado, pero prevé a tenerlo pronto, podrá librar un pagaré a la orden de Celia, fijando la fecha de su vencimiento el próximo mes. Es decir, el pagaré soluciona el problema del tiempo, no tener dinero a tiempo. Como el supuesto que hemos puesto no solo están Bob y Celia, sino también Alice, que es deudora de Bob, podemos imaginar una tercera opción, algo más compleja, que puede solucionar ambos problemas. La letra de cambio. A través de este instrumento, Bob, como librador, puede ordenar a Alice, que no hace falta que sea un banco, porque estamos ante una letra de cambio como librada, que en un lapso de tiempo o a la vista pague a Celia, tomador. También cabe la opción de que Alice hubiera librado a Bob una letra de cambio y ahora Bob decidiera endosársela a favor de Celia. Los supuestos son múltiples, pero la conclusión que quiero que tengamos presente es que con los títulos cambiarios se soluciona mejor que con la cesión de créditos ordinaria el problema de quien teniendo o previendo tener dinero o crédito no dispone de él en un espacio de tiempo determinado. En nuestros ejemplos, Bob tiene dinero en casa o prevé tenerlo tan pronto como Alice le pague o tan pronto como cobre la letra, pero no dispone de ese dinero o ese crédito en el momento espacio-temporal en que coincide con Celia. Problema de espacio y problema de tiempo. Espacio y tiempo que se solucionan mediante el reemplazo del dinero contante y sonante por un título de valor dinerario. Sucede, sin embargo, que estos instrumentos, otrora tan importantes en el tráfico mercantil, han perdido buena parte de su virtualidad práctica, porque en los últimos tiempos están teniendo mejor suerte y acogida otros instrumentos que cumplen las mismas funciones, desplazar el pago en el espacio y o aplazar el pago en el tiempo, y lo solucionan de manera más eficaz. Quizás el ejemplo más evidente es el de la tarjeta de crédito. Es difícil imaginar a nuestros abuelos, más aún a los antiguos mercaderes en Venecia, salir de casa con todo su dinero. De hacerlo así, ya lo hemos dicho, correrían un montón de riesgos, que les roben, que lo pierdan. Hoy en día, sin embargo, quien más quien menos tiene una tarjeta, ya sea de débito o de crédito, en el banco en el que deposita sus ahorros monetarios. No hará falta que vos viaje siempre con su dinero encima. Es más sencillo que lo deposite en un banco con el que a su vez contrate un servicio de tarjeta de crédito. De esta forma no tendrá que preocuparse por prevenir la pérdida y el robo de sus ahorros, porque eso será, con todos los matices que queramos, responsabilidad del banco, pero al mismo tiempo pondrá solución al problema de no llevar todo el dinero encima. Si dado el caso Bob tiene el dinero y coincide con Celia, podrá pagar en efectivo de manera casi inmediata y sin problemas. Problema de espacio resuelto. Es más, si la tarjeta es de crédito y Bob tiene crédito, valga la redundancia, Bob también podrá pagar a Celia y arreglárselas luego con el banco, aunque no disponga en este momento del dinero. Problema del tiempo resuelto. Además, y ojo con esto,
La tarjeta de crédito nos permite realizar compras a través de Internet. Las letras, los cheques y los pagarés son documentos físicos no aptos para ser empleados en contratos a distancia. Comprenderán ustedes que con el auge que está teniendo el comercio electrónico, esto sea una amenaza añadida a la subsistencia de estos instrumentos. La solución a esta segunda amenaza es sencilla: permitir la electronificación o digitalización de esta clase de instrumentos. En España esto ha sido propuesto por la doctrina, pero de momento no ha habido ninguna ley que lo habilite, de modo que no es posible. ¿Quiero decir con esto que la tarjeta de crédito es un depredador que ha extinguido el uso de los títulos valor cambiarios en España? No, no del todo. Estos títulos siguen utilizándose, pero menos. Algunos, como la letra de cambio, por todas sus complejidades, sí que está casi extinguido. Pero los pagarés y los cheques siguen teniendo su virtualidad práctica. ¿Por qué? Porque siguen presentando ciertas funciones, características que los diferencian de otros instrumentos de pago o de crédito. No me refiero solo a las funciones que en el mercado financiero, como pueden presentar, por ejemplo, los cheques bancarios a nivel interbancario, ni a funciones de inversión, como la que prestan los pagarés de empresas. Me refiero a funciones que prestan en el mercado de bienes y servicios, en la economía real, y que me permiten continuar con nuestro ejemplo. Voy a comentar los dos casos de uso y concluyo. El primero y más sencillo es la compraventa de bienes muy valiosos. Vamos a pensar en bienes inmuebles o bienes raíces. Para realizar estos pagos, los cheques siguen siendo empleados en España, en especial cheques certificados. ¿Por qué? Certificado no quiere decir que esté aceptado por el banco, quiere decir que el banco certifica que tienes fondos. Entonces, el banco no tiene luego la responsabilidad cambiaria de acabar a la profesora, pero sí que certifica que tú, librador, tienes fondos en ese banco. Y estos cheques se siguen utilizando porque no están limitados cuantitativamente, como sí suelen estarlo otros instrumentos como la tarjeta de crédito. Entonces, para compraventas de inmuebles o de bienes muy valiosos, sí que se siguen utilizando. Un segundo ejemplo que sigue teniendo, existiendo en la práctica de manera muy frecuente es el uso de pagarés, porque permiten su descuento. Algo que también se hace con facturas en España, que las facturas no tienen la consideración de título valor, pero también se utilizan a estos efectos, por esquemas triangulares al estilo del de factoring. En España es muy habitual la existencia de esquemas contractuales triangulares que sirven para solucionar el problema del tiempo. Os voy a poner un ejemplo con los mismos protagonistas. Supongamos que Alice tiene una empresa dedicada al cultivo y a la venta de tomates, Bob una empresa dedicada a la distribución de alimentos y Celia una empresa que presta servicios financieros de descuento y de factoring. En este caso, Alicia está desesperada por vender 1.000 kilos de tomates a Bob. A 2.000, no, perdón, a quien quiera. Está desesperada por vender 1.000 kilos de tomates a 200.000 euros. Es muy buen precio y Bob está dispuesto a comprárselos por ese precio, pero solo va a poder pagarla dentro de 90 días, que es el plazo en que Bob, distribuidor de alimentos, estima revenderlos. Ambos deciden solucionarlo con la ayuda de Celia. ¿Cómo? Muy sencillo, mediante la emisión de un pagaré. Bob, que es el del medio, perdón, emite un pagaré con vencimiento a 90 días y Celia compra a Alice por 19.000 euros en vez de 20.000 su posición acreedora. De esta manera, Celia le da los 19.000 euros hoy mismo a Alice a cambio de que esta le endose el pagaré por valor de 20.000. De esta forma, como veis, se soluciona el problema del tiempo. Bob tiene los tomates, Celia tiene casi todo el dinero, Alice tiene casi todo el dinero y Celia se lleva un beneficio por haber asumido el riesgo. Y con esto concluyo mi intervención, con la que espero haber condensado la situación que hoy viven en el mercado local de España los títulos de valor cambiarios, y queda a vuestra disposición para comentar cualquier asunto. Pero ya les digo que los que están en peligro de extinción son los títulos de inversión, más que los cambiarios, que están en desuso, podríamos decir. Muy bien. Bueno, muy interesante. Ya podremos, como está grabándose, podremos volverlo a escuchar para tener dudas, ¿no? Porque cuando a uno a veces le cuentan todos los temas así de otro lado rápido, no siempre le generan enseguida los razonamientos. Así que capaz que llegan a posteriori las preguntas, Alejandro. Muchísimas gracias. Quiero comentar además que pagaré es lo mismo que vale, ¿no? Ya sé que muchos lo tienen claro, por la duda siempre hay alguna pregunta. Hay países en que se suele decir pagaré, nosotros creo que tenemos por costumbre decir vale o conforme, los comerciantes sobre todo dicen conforme. Pero bueno, muchísimas gracias, la verdad que es un aporte interesante que nutre la cultura cambiaria.
de este grupo. Bueno, Rosana, no No, sé si quieres muy comentar bueno, algo y ya muchas adelante gracias. sigues con la clase. No, Adelante. me quedé pensando porque el doctor Alejandro Martínez Zamarriego hablaba de que en compraventas o de importancia de dinero sigue utilizando los cheques certificados. En el caso de Uruguay, no sé, es algo que ustedes hayan visto, se utiliza mucho la letra de cambio, ¿sí? No cheques certificados, sino letra de cambio. Sí, sí. Ese era el comentario que queríamos Sí, añadir. un Pero comentario de muy bueno. intercambio. Exactamente, la diferencia que hay entre España y Uruguay sobre eso. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a seguir a compartir. Federico pidió la palabra. Federico, te escucho. Hola, sí, ¿qué tal? No, porque yo escuchaba muy bajo y se me cortaba también, pero en una de las cosas que dijo Alejandro, me pareció escuchar que se refirió a que no había regulación sobre las criptomonedas, ¿puede ser? No, hice alusión a las criptomonedas porque los nombres que utilizaba en el ejemplo, el de Alice y Bob, son los que se suelen utilizar para explicar los distintos contratos en el campo de las criptomonedas. Las criptomonedas es otro instrumento que puede servir para representar valor y utilizarse a efectos de pago, pero no he hecho referencia a ellas. Y la tecnología que las subyace, una de las tecnologías que puede servir para la electronificación de los títulos valor, pero tampoco he hecho alusión a eso. Bien. Federico, ¿alguna pregunta que ibas a hacer? ¿Que tienes la mano levantada? Ya no. Ya no. No, bueno, continuamos. Vamos entonces a hablar de las enunciaciones que tiene que tener la letra de cambio. Vamos a introducirnos ahora a la letra de cambio, cuáles son las enunciaciones esenciales. No quedó el PPT, Rosana. Estamos viendo tu disco y una parte. Sí. ¿Y cómo? Esperad. Pero yo lo tengo. Tienen que dejar de compartir y volver a compartir, elegir el PowerPoint. Usar compartir pantalla. Reanudar. A ver ahora. Está cargando, todavía no. Y si te vas del sharing y volvés y lo primero lo cargas tú y entras después. Bueno, sí. A ver. Voy a salir y volver a entrar. Sí, es como hacen todos los ingenieros. Sí. Que viste que uno dice, ¿qué hago? Te dicen resetear, bueno, no tanto, ¿no? Pero salir y entrar y el sharing, ya está, a ver. Las máquinas saben cuando uno necesita que funcionen bien y se ponen caprichosas y son lentas. Eso es así, siempre, universales además. Ella misma además, la doctora se fue y ahora vuelve. No, lo hacen a propósito. Lo mismo las impresoras, cuando uno está apurado para imprimir algo y salir corriendo, se cuelga. Lo saben. Se dan cuenta. Ahora, adelante. Me tenés que cohostear Beatriz. Sí, ya mismo. Ahora. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Vamos a hacer la presentación de diapositiva desde el momento, así. Bueno, seguimos entonces. Enunciaciones esenciales que tiene que tener la letra de cambio, ¿sí? Habíamos visto en la clase pasada en los artículos 3 a 5, ¿sí? De la letra la parte general de títulos valores, pero ahora vamos a introducirnos en el artículo 55. Si falta alguna de las enunciaciones esenciales de la letra de cambio, no va a ser letra de cambio,
¿tá? No, la ley no me está exigiendo, ¿sí?, que al momento de crear esté completa esa letra de cambio. ¿Qué quiere decir con esto? Que el librador puede facultar al tomador, ¿sí?, de que complete, y hasta tanto no se complete esa letra de cambio, la letra de cambio no nació. ¿Bien? O sea, puede firmar el título valor, la letra de cambio, pero hasta no van a hacer la letra de cambio hasta su completamiento. Entonces, quien sea el legítimo tenedor de la letra de cambio, entonces en ese caso lo que va a tener que es llenar los espacios en blanco, y en función de la literalidad va a quedar obligado en función a lo que se consignó en el documento. ¿Bien? Y acá tenemos que tener en juego de que se puede apartar el beneficiario de las instrucciones que le dio el librador. Y bueno, pero van a tener que responder, y en función de lo que dice el título, ¿sí? O sea que una letra incompleta puede circular, después se llenarán los espacios en blanco, pero bueno, se va a tener que demostrar, probar que se actuó de mala fe o que se actuó con culpa grave, con las dificultades que lleva probar, ¿sí?, que realmente ese título valor no fueron esas las indicaciones que se habían dado. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar, quería hacer esa introducción, porque ya lo habíamos hablado que podía estar incompleto. Todavía la letra no nació específicamente, ya lo habíamos hablado en clases pasadas, pero acá también te lo permite la ley. ¿Bien? El artículo 55 es que establece cuáles son esas enunciaciones esenciales y otras que son facultativas, que pueden estar. Dice, además de lo dispuesto en el artículo 3, la letra de cambio deberá contener la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona que ha de pagar, o sea, esto viene a ser el girado, el librado, que después, si acepta pagar, pasa a ser el aceptante, la indicación del vencimiento, vamos a ver los vencimientos, y el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago o a cuya orden debe efectuarse, o sea, el beneficiario. ¿Bien? Porque dijimos que las letras de cambio son siempre a la orden. Bien, vamos a explicar entonces un poquito cada una de estas enunciaciones. Decíamos primero que todo que el artículo 55 no establece que tenga que tener el nombre título valor, ¿sí?, en este caso letra de cambio. Pero en función de lo que, si bien no me lo establece el artículo 55, aplicamos el régimen general previsto en el artículo 3 del decreto de ley 14.701. ¿Bien? Entonces, en alguna parte del documento tiene que existir la palabra letra de cambio, ¿sí? Después vamos a ver capaz en los vales, ¿sí?, qué pasa si el nombre vale, dónde tiene que estar, si en el cuerpo del documento o en un título, o no tiene que estar, ¿qué sucede en ese caso? Pero acá no me dice nada la ley, puede estar en cualquier lugar, ¿sí?, inserta en el propio documento o en el título, pero tiene que surgir que diga letra de cambio, ¿ah? De lo contrario, no existe letra de cambio. En cuanto a la fecha y lugar de creación, es importante la fecha. ¿Por qué es importante determinar la fecha de creación? Por parte, ¿quién es el que crea la letra? El librador, decíamos nosotros, ¿sí? Porque de esa manera vamos a poder determinar la capacidad de quien libró la letra de cambio. Vamos a determinar también ahí la fecha de vencimiento de la letra de cambio cuando la letra de cambio tiene vencimiento a días o a determinados meses, ¿bien? Y también es importante porque el tenedor, el beneficiario, va a tener que presentarse al girado para que acepte pagar. ¿Bien? Entonces, en ese caso es importante también determinar cuándo fue la fecha que se creó el título valor. Si no surge el lugar, ¿sí?,
el lugar se entiende que es en el lugar donde la libró, la creó el librador. Aplicamos en ese caso, si no se establece el lugar, en el artículo 56, numeral 4, establece que es el lugar donde se encuentra el librador, ¿sí? Si no vamos a leer lo que establece el artículo 56. A falta de indicación especial, el lugar designado junto al nombre del librador. Estoy hablando del lugar, no del domicilio, no me habla del domicilio, porque en estos casos ustedes si leen a Pérez Fontana entiende, ¿sí?, que tiene que decir el lugar, o sea, si es Salto, Artigas, una provincia de Argentina, ¿bien? Y el domicilio. Entiendo que alcanza con la ciudad, ¿bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo suple el artículo 56, en el numeral tercero, que dice, a falta de indicación especial, el lugar designado junto al nombre del librado se considera como lugar de pago y al mismo tiempo como lugar del domicilio del librado, ¿sí? Y dice, la letra de cambio que no indique el lugar de su creación se considerará librada en el lugar designado junto al nombre del librador. ¿Bien? Luego, otra de las características es una orden incondicional de pagar una suma de dinero, ¿sí? No puede tener condiciones, o sea que quien da la orden es el librador y tiene que establecer la suma de dinero que puede estar establecida en letra y en número. ¿Qué pasa si estaba en letra y en número? Habíamos hablado de eso en clase. ¿Qué sucedía si había una diferencia entre letra y el número? Se le da preferencia a la letra. Exactamente. En realidad la letra no, a la palabra. ¿Sí? Me expresé mal. ¿Sí? La letra, sí, perdón. El artículo 5 establece que si hay diferencia entre una palabra y el número, ¿sí?, se tomará en cuenta el número. Exactamente. ¿Qué pasa si no ponemos la moneda? Eso es importante. Tenemos que tener en cuenta la moneda. Pero si no, nos olvidamos de poner el tipo de moneda. No es lo mismo 30.000 pesos uruguayos que 30.000 dólares. Y pusimos 30.000. ¿Serían pesos? Y bueno, ahí lo suple el artículo 87 del Decreto de Ley 14.701, donde establece que si no surge la moneda es del lugar de pago, ¿sí? Si se tiene que pagar en Uruguay, ¿sí?, y no decía 30.000 y no especificaron si eran dólares o pesos uruguayos, se va a pagar el del país de pago. O sea, si es en Uruguay, como planteaban en el ejemplo, va a ser en pesos uruguayos. ¿Queda claro? Perdón, ¿Sí? ¿por qué artículo dijo que era eso? Por el artículo 87. Gracias. Bien. Y la firma del librador, ¿sí?, es quien firma cuando letra, quien da la orden de pago tiene que firmar el documento y es el que le va a entregar al girado, ¿sí? Pero establece también, hay enunciaciones facultativas, o sea que puede faltar y la ley suple esa omisión, ¿sí? Y una es el lugar de ejercicio del Perdón, derecho. profe, perdón Sí. la interrupción, me quedó una duda. Sí. ¿La firma del librado no tiene que aparecer? Yo dije del librador. Sí, pero del librado tampoco. Yo le doy una orden y él no tiene que firmar como para aceptar esa orden, por decir algo, por decirlo de alguna manera. Sí, perfecto. Cuando son letras de cambio a la vista, siempre viene ya con la firma del girado, ¿sí?, que ya aceptó. Pero no, va a aparecer el nombre del girado, que va a ser un tercero. Ojo, se puede ser que el girado pueda ser el mismo librador, que se libre contra sí mismo. Pero lo que tenemos en cuenta
es que en la letra de cambio el tenedor, el beneficiario, se va a presentar, vamos a ver los vencimientos de las letras, se va a presentar al girado para que acepte pagar la letra, ¿sí? Y al de aceptar se va a convertir en el principal obligado cambiario. O sea, el beneficiario tiene que ir al girado para que acepte pagar la letra. Bien, salvo que ya esté firmada, ¿sí? Ya esté aceptada por el girado. Okay, pero no necesariamente. Lo que pasa es que en la práctica ustedes ven letras de cambio que emiten los bancos, que son a la vista y ya viene firmada por el girado. Claro, pero yo al aceptar una letra de cambio como método de pago, ¿cómo me aseguro de que el girado me va a pagar? O sea, que el girado se comprometió a eso. Yo la acepto y después veo, eso es lo que no me queda claro. Eso lo vamos a ver, Paola, la clase que viene. Pero ¿por qué? Si tú te presentás ante el girado para que acepte pagar y te aceptó pagar, ¿sí? Y llegado el vencimiento no paga, tú vas a tener que hacer un protesto, ¿sí? Que es un acta notarial que consta de 3 etapas, ¿tá? Para poder iniciar el juicio ejecutivo contra todos los obligados cambiarios, y como él ya aceptó, pero no te pagó, es el principal obligado cambiario para poder iniciar la acción cambiaria, que es un juicio ejecutivo de fácil cobro. ¿Bien? ¿Queda claro, Paola? Puede ser también que tú te presentás, tú sos Paola en la beneficiaria, te presentás ante el girado y no te acepta pagar, no te lo firma, no acepta, ¿bien? O acepta pagar una parte. Ahí lo que vas a tener que hacer es un protesto, ¿no? La parte de aceptación se va a hablar la clase próxima, ¿sí? Para explicar qué sucede si no acepta y qué medidas, qué alternativas tenemos que tomar frente a eso para dotar al título valor de regularidad para poder iniciar las acciones cambiarias contra todos los obligados cambiarios, porque son todos responsables solidarios, ¿sí? Capaz que la clase que viene me queda más claro, porque en realidad a mí lo que no me da seguridad es que, por ejemplo, Pedro me dice que Juan me va a pagar, pero yo qué sé si Juan me va a pagar. Entonces yo al momento de aceptar esa letra de cambio, por más que yo después tenga una acción para poder cobrar, no me da seguridad en el momento de aceptar la letra yo como forma de pago. Sí, pero si no es uno, tengamos en cuenta una cosa, que te la entregó otra persona a ti, que es el librador, y que si no acepta, sí vas a tener que hacer un protesto, pero es un obligado cambiario. Si bien da la orden de pago al librador por la responsabilidad solidaria, pues vas a poder iniciar acciones contra el librador también. Beatriz estaba levantando la mano. Sí, pero fue el impulso de querer contestarlo, lo que dijo. No, iba a decir, claro, el tema es que estamos hablando entre comerciantes. El comerciante tiene ese asumir el alia de decir, bueno, aquí creo. Esto es crédito. El crédito es creer. Nosotros en nuestra vida lo manejamos distinto. Así que adelante, perdón la interrupción. Después me arrepentí después que levanté la mano. Adelante, doctora, perdón. Sí, en realidad en la práctica, si tú vas a exigir una letra de cambio, vas a exigir una letra de cambio hecha por un banco. Sí, y siempre te dé la plata. Claro, pero la idea... Pero estamos instrumentando un crédito. Sí, totalmente. Sí. Bueno, entonces, el lugar de ejercicio del derecho, eso sería el lugar de pago. No lo establece el artículo 55. Pero para Pérez Fontana dice que tiene que establecerse la ciudad y la dirección. Pero nosotros ya hicimos referencia que no es necesario que establezca, o bueno, capaz la doctora Bugallo tiene otro criterio, ¿sí? Si aplicamos el artículo 53, si no surge el lugar, se tiene para presentar el lugar donde aparezca la firma del girado que aceptó pagar la letra, ¿sí?
Y incluso es más, si la propia ley lo suple, que si existen varios lugares para el pago, va a poder el beneficiario aceptar cualquiera de ellas, ¿bien? ¿Sí? Presentarse en cualquiera de los lugares donde haya puesto los domicilios el jurado, ¿bien? Otro de las características de las enunciaciones son la letra de cambio. Profe, Ella mira. discúlpeme. No, No, por favor. es más bien esto una duda porque yo notaría el teórico ya lo hice, me falta el práctico, pero me surgió una duda. Pero el práctico lo hiciste con el profesor que tenemos acá. No, notarial. No, porque el práctico de comercial ya nos dijiste la clase pasada no, eso que sí, ya lo habías hecho. No, una duda, profe. Al estar ya, al aceptar el pago, ¿no? Se utiliza el acta de comprobación y se comprueba con eso que ya se pagó. No, tenés que hacer No, a ver, los títulos valores, si vos te presentás al girado, sí, para que y te paga, tenés que entregarle la letra de cambio, es un título valor de rescate. Claro, para que no siga, claro, está. Sí. Y no, es que yo no, si tú sos girado y pagás, Yamila, es obvio que vas a querer que te entregue el título valor, la letra de cambio, para que no siga circulando. Sí, está. Bien. Muchas gracias, profe. No, por favor. Disculpe la molestia. No, no es molestia, estamos para eso. Bueno, vamos a hablar entonces de los vencimientos. ¿Qué es el vencimiento? A ver, es el momento en que, Juan, estabas levantando la mano. Sí, yo me quedé sin entender una cosa de la PPT anterior, pero no sé. ¿Sí? Es el tema del lugar del ejercicio del derecho, con respecto a la armonización del artículo 56.3. No entendí. Vamos al artículo 56.3. Dice, la falta de indicación especial, el lugar designado junto al nombre del librado. ¿Quién es el librado, Juan? El Sí, el que se le girado. entrega. Sí. No, el girado. Librado es el girado. ¿Sí? Por ahí eso te confunde. O sea, lo que te dice el artículo 56, inciso tercero, es que si no se indica el lugar donde se va a pagar esa letra de cambio, es el domicilio que surge junto con la dirección del girado. ¿Ah? ¿Bien? Porque capaz como dice el librado, pero tengamos en cuenta que ya hicimos referencia que se llama girado o librado o incluso aceptante cuando aceptó, ¿sí? Cuando firmó. ¿Queda claro, Juan? No. Sí. ¿Sí? Está. Bien. ¿Qué es el vencimiento? Es el momento entre que se crea la letra y su fecha para presentar al cobro. Federico, me ibas a hacer estabas levantando la mano. Sí, iba a decir eso, que es el momento a partir del cual la obligación contenida en la letra de bien exigible. Exactamente. Y nosotros vamos a ver que hay 4 tipos de vencimiento que están establecidos en el artículo 78, ¿sí? Del decreto de ley 14.701. O sea que son esos 4 vencimientos y no pueden existir otro tipo de vencimiento. Si se llega a estipular otro tipo de vencimiento, ¿sí? Entonces se entiende que será pagadera a la vista. ¿Bien? El propio artículo 79, el propio artículo 78 en la parte final dice, las letras de cambio que indiquen otros vencimientos o vencimientos sucesivos se considerarán pagaderas a la vista. ¿Bien? Vamos a hablar de estos 4 tipos de vencimiento. Lo que con esto que decimos que el librador no puede poner otro tipo de vencimiento y no puede estar sometido a ninguna condición, a ningún suceso futuro o un hecho incierto, ¿sí? Para cobrar esa letra de cambio.
Y el artículo 78 establece 4 tipos de vencimiento. Dice, a la vista, a cierto plazo de la vista, esos son vencimientos relativos, ¿sí? A cierto plazo de su fecha y a fecha fija. O sea, esos son vencimientos absolutos. Los dos primeros son vencimientos relativos. ¿Qué quiere decir? Que va a depender de un hecho posterior a la creación y que tiene que ver con la aceptación por parte del jurado. En cambio, cuando hablo de vencimientos absolutos, los vencimientos absolutos son a fecha fija o a cierto plazo desde su fecha, ¿bien? Eso, desde el mismo momento en que se crea la letra de cambio, ¿sí? Ya tenemos determinado el momento exacto en que esa letra se tiene que presentar al cobro. Si no se presenta en el día, se permite la ley hasta 2 días después. ¿Bien? Entonces, vamos a explicar, ¿sí? Cuáles son esos vencimientos absolutos y relativos. Decíamos entonces que los vencimientos absolutos es en el momento que se crea la letra, yo ya puedo determinar cuándo es el momento en que tengo que presentarla al cobro. ¿Sí? Y ahí tenemos 2 clases. A fecha fija, o sea, se estipula la letra de cambio el día en que el de vencimiento. Acá pongo en el ejemplo, páguese por esta letra la suma de X cantidad, peso uruguayo, franco, dólares, euros, el 30 de julio de 2021. ¿Bien? O a cierto plazo desde su fecha. O sea, la fecha dice, páguese por esta letra de cambio a las 45 días desde su fecha. ¿Qué fecha? Desde la fecha en que se libró, que se creó esa letra de cambio. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay duda? ¿No? ¿Continuamos? Puede ser que haya vencimientos que sean relativos, y es a la vista o a cierto plazo desde la vista. Yo les decía que en este caso dependen de un hecho posterior a la creación de la letra, tiene que ver acá con la aceptación por parte del jurado. ¿Sí? ¿Qué significa que es a la vista? Significa que no está establecido el vencimiento. Entonces, el beneficiario va a poder presentarse en cualquier momento, con un límite que me establece el artículo 79, que el límite es de 1 año. Por eso es un vencimiento relativo. No sé cuándo se va a presentar. Decime. A la vista también podría ser que tenés conocimiento de la situación, que sabés que tenés un plazo, un vencimiento, un plazo. No sé si está bien, para mí es así. No, capaz no comprendí. Claro ¿Queda la presentación en cualquier momento, me dices tú? Claro, que tenés conocimiento de la situación, de lo que está pasando, de que el plazo vence en cualquier momento. En cualquier momento, o sea, te entregan hoy una letra de cambio, ¿sí? A la vista, ¿y cuándo podés presentarla? Y antes que venza el plazo. En cualquier momento, pero no sabés, puede ser hoy, mismo. dentro de 6 meses o dentro de 8 meses. ¿Bien? No sabemos, ¿sí? Ahí va. Bien, pero con Muchas un límite. gracias. No, por favor, con un límite, porque el artículo 79 me establece que el plazo de 1 año. Miren, dice el artículo 79, la letra de cambio a la vista será pagadera a su presentación, para presentarse al pago en el término de 1 año a contar desde su fecha, desde la fecha de creada. ¿Bien? El librador podrá acortar el plazo o fijar uno más largo.
O sea que, si bien en la ley me permite que cuando sea a la vista un plazo de hasta un año, el librador puede decir que sea a la vista, pero acortar ese plazo de un año o poder un plazo más largo de un año. ¿Queda claro? ¿Sí? Porque la propia ley me lo permite. Emilia, estás levantando la mano. Sí, no entiendo bien de qué serviría. O sea, ¿por qué el librador entregaría una letra de cambio si pueden ir el día de mañana y cobrarla? ¿Por qué directamente no, o sea, no pagaría en efectivo, por ejemplo? Para no andar con dinero en efectivo. Con la Yo pensé que era más además. como para no tener que para tener un crédito, o sea, para no tener que pagar en el momento que se Bueno, usaba para pero eso. si querés instrumentarlo como crédito, entonces pone otro tipo de fecha de Pero haces a la vencimiento. vista. Claro. Está. ¿Sí? Bien. Y la otra forma de vencimiento relativo es a cierto plazo de la vista, que está regulado en el artículo 80. O sea que acá cierto plazo de la vista significa que el plazo comienza a contar, ¿sí?, a partir de que aceptó el girado. ¿Sí? O sea, dice, páguese por esta letra de cambio la suma de 25.000 pesos uruguayos en el término de 30 días desde la vista. La vista que es, desde que acepta el girado, no desde que se libró la letra de cambio. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay duda? ¿Con la fecha de vencimiento? ¿No? ¿Puedo continuar? Bueno, creo que sí. Entonces, otras cláusulas o otras estipulaciones que se pueden establecer en la letra de cambio es la estipulación de interés. Los intereses corrientes solamente se pueden establecer en letras de cambio que son pagaderas con vencimientos relativos, o sea que sean a la vista o a cierto plazo de la vista. Una letra de cambio que tenga vencimientos absolutos no puede estipularse intereses corrientes, de lo contrario se tiene por no escrito, ¿sí? La propia ley te lo determina. Y en cuanto a los intereses moratorios, ¿sí?, se puede estipular en la letra que llegado el vencimiento no se paga, entonces se va a poder establecer un interés que puede establecerse, un interés moratorio fijado en el propio documento, la tasa de interés moratorio, o si no está establecido, es el tipo corriente bancario a la fecha de pago, ¿sí? Eso a través del Banco Central del Uruguay se establece la tasa de interés moratorio. Bien, se puede establecer, por ejemplo, cláusula sin garantía, o sea que en ese caso la pone el librador, ¿sí? ¿Qué significa sin garantía? Significa que no va a responder de que acepte o no el girado. Bien, pero él dio la orden de pago, pero puso sin garantía, diciendo no me responsabilizo de que el girado acepte pagar. Pero eso no significa que no asuma una obligación cambiaria, ¿sí? Una responsabilidad por el pago en función de la solidaridad cambiaria establecida en el artículo 105 de la ley de título 14. ¿Bien? Y Federico, ¿tienes una duda? Sí. Sí. Quería que me confirmen. Sí. ¿Desde qué fecha comienzan a computarse los meses? Por ejemplo, si son moratorios, ¿sería desde la fecha de creación y los moratorios desde la fecha de vencimiento? ¿Es correcto? Exactamente, sí. Sí. Los moratorios, sí, tanto para letra de cambio que tengan vencimientos relativos o como vencimientos absolutos. ¿Ah? Ahora, si vas el interés corriente, eso es solamente para las letras de cambio con vencimiento relativo.
Gracias. Edi. No, Eloide. Elodie, profesora, perdone que la corrí. Por favor. En la PPT anterior, esa, me quedó una duda. La responsabilidad, el que no se libera de la responsabilidad, ¿es el librador o el girado? El girado, si no aceptó, no es un obligado cambiario. Ahí va. Bien. Entonces, el librador que no se exonera de la responsabilidad. No se exonera al librador de su responsabilidad, ¿sí? Por firmar un título valor, por firmar la letra de cambio. En el caso de que se asigne. Por todas las características que habíamos visto de lo que contiene el firmar una letra, un título valor, ¿sí? Bárbaro, muchas gracias, me había quedado esa duda. Por favor, Sabrina. No, profesor, yo tenía una duda similar a la de la compañera. Entonces, si no se libra de la responsabilidad de pago, no comprendo bien cuál es la responsabilidad que se libra. ¿Qué características, te lo pregunto, Sabrina, a ver, qué característica tiene el hecho de que vos creas un título valor? Das crédito para un pago posterior, o sea, tú te estás obligando a pagar en un cierto plazo. Entonces, si tú te estás obligando a pagar, ¿sí? No te querés responsabilizar si va a aceptar el girado, ¿sí? Pero eso significa que vos no te liberás de pagar un título valor, si firmaste. Claro, bien, ya comprendo. No, te pregunto, a ver, vamos a razonar. No te liberás. No te liberás. ¿Por qué? ¿En función de qué no te liberás, Sabrina? De la emisión del título. Bien, ¿por qué? ¿Por qué características que habíamos hablado? Por la solidaridad. Solidaridad cambiaria, la autonomía del derecho, autonomía de la abstracción, literalidad, ¿sí? Abstracción, bien, por todas las características que hemos visto de los títulos valores que se aplica, ¿sí? Específica también para letra de cambio. ¿Queda claro? Perfecto, ¿Sí? muchas gracias. No, por favor. Bueno. Y ¿cómo se transmite en la letra de cambio? ¿Qué habíamos hablado en la clase pasada? ¿Cómo se transmiten? Que incluso yo ya hice referencia a cómo se transmiten. Por endoso. Por endoso. ¿Endoso más qué? Más la entrega. La entrega, profe. Exactamente. Endoso más entrega o tradición. Tengamos en cuenta una cosa, que las letras de cambio son siempre a la orden, ¿sí? Siempre figura el nombre del beneficiario. Entonces se tiene que transmitir por endoso. Salvo que se establezca que sea no endosable, entonces se puede transmitir a través de una cesión de créditos no endosable. Bien, como lo que explicamos la clase pasada de las formas de transmisión de la letra. El endoso, se acuerdan que es un acto unilateral, formal y condicional, donde está en hoja adherida o al dorso del propio título valor. Bien, eso veíamos en la parte general. Bueno, acá la ley referente a letra de cambio permite endosar, ¿sí? Se puede endosar a cualquier artículo 63, prevé que se puede endosar a favor de cualquier persona, ¿sí? Que no sea obligada, que todavía no se haya obligado. ¿Quién es el endosante? Pregunto, ¿quién es el endosante y quién es el endosatario? Porque en la clase pasada preguntaron, ¿quién es el endosante? Y la doctora Bugallo explicó bien quién es el endosante y quién es el endosatario. ¿Eloide? El endosante sería el tenedor, el beneficiario en este caso. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a qué? Lo va a transferir a un cuarto, en este caso sería una persona ajena de esta relación. Exactamente, lo va a transferir a otra persona. Entonces lo endosa y se lo entrega a otro sujeto que va a llamarse endosatario y va a ser el tenedor del documento. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Profesora, por lo que yo entendí, se le entregan también, al transmitírselo, se le entregan van con derechos también. Con todos. Sí. Con todos, exactamente. Sí.
El artículo me permite que se pueda endosar a favor del propio girado, ¿sí? Entonces se confunde el acreedor, el tomador, y el girado, ¿sí? En una misma persona, ¿sí? Incluso el girado después lo puede volver a endosar y transmitir a otro, ¿bien? Y puede endosarse a favor del propio librador de la letra de cambio. ¿Queda claro? ¿Sí? Obviamente que con el endoso se van a transmitir todos los derechos resultantes de la letra, como hablaba Yamila, ¿sí? Y el tenedor podrá llenar los blancos con su nombre o el de otra persona, endosarlo nuevamente al blanco o, o a otra persona, o entregar la letra, ¿sí? A un tercero sin endosarla a él, ¿sí? Y no queda como obligado cambiario y se la transmite a otro. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Entonces, en función de eso, vamos a ver, ¿sí? Y me van a ir ahí explicando ustedes, para ver si se comprendió lo de letra de cambio. Un poco para repasar, que obviamente que cuando hagamos la parte práctica, vamos a trabajar todos los títulos, valores, y vamos a trabajar sobre letra de cambio, vale y cheque, ¿sí? Pero vamos a hacer algo muy sencillo y un poco para ir comprendiendo lo que es la letra de cambio. Acá dice Artigas, 2 de febrero de 2022, a 60 días vistas, sírvase pagar por esta letra de cambio a la orden de María Fernández la suma de 25.000 pesos uruguayos. Dice a Horacio Germino. Domicilio 18 de julio 2340 Montevideo, y la firma de Horacio Germino el 7 de marzo de 2022. Y después tenemos a Patricia Gómez y Jerónimo Santos. Bueno, pregunto. ¿Quién es el plazo librador? es un vencimiento absoluto. Lo primero es a cierto plazo desde la fecha, es lo que puedo notar. A cierto plazo desde la vista. Es uno relativo. Sería relativo. ¿Sí? Relativo, sí, me equivoqué. Muy bien, bárbaro. Eso es verdad, muy bien. Es un vencimiento relativo, es a cierto plazo de la vista, ¿sí? ¿Quién es el librador? Horacio Germino. No. El primero que nombró, profe. ¿Fue Artigas el nombre que mencionó? El primer nombre que dijo. Yo el primer nombre que dije es a 60 días de la vista, sírvese pagar por esta letra de cambio a la orden de María Fernández. Esa persona. No, esa es la beneficiaria, Yamila. Ah. Profesora, Perdón, María. ¿Con qué hay? Artigas. ¿No mencionó Artigas como nombre el principio, que fue quien metía el... No, esa es el lugar donde fue librada la letra de cambio. Eloide, a ver. Puede ser Patricia algo, porque no dice. Está firmado por Patricia Gómez, exactamente. Sí, la libró en Artigas el 2 de febrero del 2022 Patricia Gómez. Y al lado está Jerónimo Santos y dice aval. ¿Qué es eso? La avalista. La garantía. ¿Qué es la avalista? Garantía. Garantía. Ah, muy bien. ¿A quién está avalando? A Patricia. A Patricia Gómez. Muy bien. Y por la totalidad de la deuda. Muy bien, correcto. Y entonces, ¿quién es Horacio Germino? El girado. El girado. ¿Y por qué? ¿Quién habló? ¿Eloide? No, yo, María Sousa. María. ¿Y por qué decís que Horacio Germino es el girado? Y porque es la otra firma que hay. O sea, el otro, María Fernández, el beneficiario. Bien, bueno. Y que también te das cuenta por otra cosa, que es el girado. No dice girado, pero me doy cuenta porque dice A. ¿Y se acuerda que habíamos hablado de aceptante? Una vez que aceptaba, porque nosotros teníamos que presentarnos
al jurado para que acepte pagar la letra, ¿sí? Y entonces, para que acepte pagar la letra, ¿cómo la acepta? Firmando y poniendo la fecha. ¿Queda claro? ¿Sí? No había visto la A en realidad, no había visto el nombre arriba. Yo lo decía por la firma, por eso. Bien, bárbaro. Bueno, a ver, vamos a otra. ¿Sí? Otro ejemplo. Montevideo, 4 de marzo de 2022. Páguese por esta letra de cambio el 30 de julio de 2022 a Daniela Pérez la suma de $30.000 americanos. A Fernando Martínez, 33 Orientales, 2120 Montevideo. Hay una firma de Fernando Martínez. Con una fecha que es 10 de marzo del 2022. Juana Díaz y Marco Silva firmaron, y en el anverso está lugar y fecha, Salto, 24 de 2022, nombre endosatario Marta Pérez, firma Daniela Pérez. Bueno, a ver, ¿qué tipo de vencimiento es esta letra de cambio? Paola. Es absoluto, fecha fija. Muy bien, exactamente, correcto, muy bien. ¿Quién es el librador? ¿Eloide? Díaz. Juana Díaz, y tiene un aval, que sería Marco Silva. ¿Y por qué consideran que tiene un aval que está Marco Silva? Porque dijimos que Es la no segunda siempre firma. tenía que estar la palabra aval para que fuera aval. Si hay una segunda firma, asumimos que es un aval. Sí, exactamente, puede ser por eso, si hay una firma puesta al costado, o puede ser que lo haya librado las dos personas, también podría ser. Pero la primera firma es la de Fernando Martínez. Fernando Martínez, Es el girado. la letra de cambio fue creada el 4 de marzo del 2022, y la firma de Fernando Martínez es del 10 de marzo del 2022, unos días después. Entonces ahí, si es unos días después, ¿qué te sospecha? Que aceptó. Porque es el Que girado. aceptó pagar, exactamente, tal cual. ¿Sí? Y en el anverso, ¿qué hay? Pongo una rayita, hay un anverso. Un endoso, profe. Ajá. ¿Y qué tipo de endoso es? De propiedad, porque no dice nada, y al no decir nada, se asume que es de propiedad. ¿Y qué más? ¿Está completo o no? Tiene fecha cierta. Sí, tiene fecha A mí cierta. no me queda claro una cosa. ¡Profe! Está Ay, la, perdón. ¿Sí? está la firma de Daniela Pérez, que me supongo que es el endosante, pero ¿quién es Daniela Pérez? Porque hasta ahora no había... Y bueno, a ver, miramos la letra. Sí, ¿Quién la es Daniela beneficiaria, Pérez? la beneficiaria, ya encontré. Un endoso completo, chicos. ¿Sí? Iba a decir, profe, en el endoso atrás también, como usted dijo, la firma, pero Me alcanza con la firma, sí, pero puedo poner todos los datos, ¿verdad? sí. Y si está en blanco, va la firma también. Exactamente, firmaría Daniela Pérez. Sí. Entonces, ¿y quién se va a presentar el 30 de julio de 2022 a cobrar la letra? A que le paguen Marta esa Pérez. letra. Marta. Marta Pérez. ¿Y a quién se va a presentar? Fernando Martínez. Juana Díaz. No. A Marco Fernando Martínez, Silva. porque es el girado, es O el ambos. principal, aceptó, firmó, pasó a ser el principal obligado. Aceptó, claro. Bien, ¿queda claro? ¿Sí? El último ejemplo, y no los molesto más por hoy. Tengo una pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta si es un aval o si lo libraron los dos juntos, como usted dijo? Bueno, Si no dice. ahí me entra la duda, ¿sí? Por eso se lo planteé, digo, por eso lo hice. Digo, puedo decir, bueno, lo firmaron en un mismo acto.
solidaridad en un mismo acto, artículo 14, ¿sí? O podemos tomarlo como aval, ¿sí? Porque si no, si aparece una firma y no se sabe de qué es, decíamos, bueno, también puede ser avalista. Federico. Sí, en cuanto al nombre de letra de cambio, ¿podría decir no letra de cambio y sí decir LC? Bueno, no. Para mí tiene que decir letra de cambio. Si no, no sería ese un título valor. Yo te lo puedo llegar a discutir. Tiene que estar la palabra completa. Me pareció ver algún modelo, pero quizá no sea reales. No sé la doctora qué criterio tiene. Si no, eso estoy para mí, digo, tiene que decir letra de cambio. Porque si no, yo ahí lo voy a pelear que eso no es un título valor y no tengo obligación de cambiar. No. LC no quiere decir letra de cambio. Porque además, a ver, por ejemplo, para poner la cláusula sin responsabilidad, para el concepto de endosar, no hay una formalidad en el sentido que no dicen cómo debe decirse, ¿no? Es decir, a ver, no es obligatorio decir endoso a, uno puede decir endoso de esta forma a, me refiero, la solemnidad es que exista, pero no la expresión. Ahora, cuando se dice nombre del título, el nombre es letra de cambio, no LC. Esas son palabras sueltas para mí. LC no es ni una palabra. No son letras. Yo puedo poner let come y decir, bueno, pero let come. Bueno, no. El nombre no es let come. Esto es mucho más importante. Por eso el legislador dice el nombre de él. ¿Por qué letra LC va a ser letra de cambio y no letra cruzada? Yo qué sé. Digo, ¿no está bien? Adelante. Bueno, pero no se enojen conmigo. No, pero las iras comercialistas sobre Federico Pérez. Pero es que hay que tener mucho cuidado con eso y cómo se redacta, ¿sí? Porque ustedes como abogado van a intentar, llegado el cliente con un documento, van a tener que analizar esas cosas. Y esos detalles son los que permiten ganar o perder un juicio. Y escribanos, profe. Sí, bien. Por eso para mí LC no es letra de cambio. Bien. Bueno, y la última, dice, sírvase pagar por esta letra de cambio a la orden, porque las letras de cambio son siempre a la orden, de Lucio Gómez, la cantidad de 100.000 pesos uruguayos por el término de 180 días desde la vista, ¿sí? Ahí, girado, no dice ni aceptante, girado, Pablo Blanco, domicilio, la firma, ¿sí? Fue librado el 1 de noviembre, pero aceptó Pablo Blanco el 1 de diciembre. Patricia Fernández es la que firma y hay un endoso. ¿Bien? ¿Qué tipo de vencimiento es cuando dice que se paga a los 100.000 en el término de 180 días de la vista? Relativo. Es un vencimiento relativo, es a cierto plazo desde la vista, exactamente, desde que acepta quién. Pablo Blanco. Pablo Blanco, muy bien, a partir del 1 de diciembre de 2021 empiezo a contar los 180 días. ¿Va quedando claro? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Quién es el librador? Patricia Fernández. Muy bien. Y hay un endoso. ¿Quién es el endosante? Lucio Gómez. Muy bien. ¿Y el endosatario? Estela Bermúdez. ¿Quién es el beneficiario en este momento de la letra de cambio? Estela Bermúdez. Brillante. Lucio Gómez. Felicitaciones. Bueno, si tienen alguna duda que quieran despejar, porque si no estaríamos terminando la clase de hoy. Yo tengo una duda. Sí, Paola, dime. ¿Hay un plazo para que el jurado acepte o no? Bueno, con el término de un año. Ok.
el término del año. ¿Sí? Hasta ahí podés, el beneficiario se puede presentar ante el jurado. ¿Sí? El librador puede acotar el plazo de aceptación poniendo Sí. desde o hasta, pero la regla es tal cual como dice la doctora, 1 año. Sí. Gracias. Estaba, incluso lo habíamos visto a eso de que se puede acortar, ¿sí? Lo del plazo. No es El frecuente. artículo 71, Paula. No, pero bueno, el artículo Se puede. 71 hay que tener cuidado. Hay una mano. Emilia. Emilia me parece que la levantó, pero sin querer. Bueno. No, a propósito. No, perdón. es que se me trancó. Tranquila, Mari. No entendí, o sea, si hay una firma en la parte de adelante, se interpreta que es un aval, porque no dice nada. ¿Cuál es la otra opción que dijeron que podía llegar a ser? Codeudores, coliberadores. No, y en el dorso se interpreta como endoso. Pero en el dorso, para que sea endoso, no tiene que ser la misma persona que el beneficiario. Digo, si es una firma de otra persona. No, si ya lo transfirió el beneficiario, puede ser alguien que uno no conoce y aparece una firma suelta al dorso. Pero la firma que tiene que hacerse para que se endose no tiene que ser la del beneficiario. Bueno, pero si circuló, pero perdón, dejo a la doctora. No, Segundo tranquilo. endosante. Puede haber varias cadenas de endoso. Claro. ¿Sí? El primero igual firmó. Siempre tiene que ser el último beneficiario, ¿no? Y el beneficiario es el que tiene la letra de cambio y que se va a presentar a Pablo Blanco, ¿no? O sea, de todas maneras, antes va a estar la firma igual de él. Vamos a saber. O sea, puede suceder que el primer no, porque a ver, a mí me entregan una letra de cambio y yo no quiero asumir una obligación cambiaria y se la transmito a la doctora Bugallo y no firmo. Sí, yo se la acepto. Claro. ¿Sí? Se puede, la propia ley me permite. ¿Sí? La puedo transmitir sin endosarla. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Estos son modelos no muy complejos, pero vamos a ver en el taller modelos, pero un poco porque para no hacerlo tan abstracto, de hablar de letra de cambio, me pareció interesante ir poniendo ejemplos y para que se vaya razonando, ¿sí? Y viéndolo un poco más práctico el tema de letra de cambio. La clase que viene vamos a seguir con letra de cambio. No me van a ver, no voy a estar, ¿sí? No me vayan a extrañar. Pero bueno, sigue la doctora Bugallo con aceptación, el protesto. El resto de los temas. Exactamente, ¿sí? Bueno, y vamos a colgar esta PPT, así que no se preocupen. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. estimados, Muchas gracias, de mi parte, profe. por favor, gracias. Buen fin de semana para ustedes. Buen fin de también. semana. Muchas gracias, Alejandro, por la visita y un gusto, Diego Mongrel, también. Acá estamos. Un gusto para todos. Buen fin de semana para todos. Que pasen lindo. Gracias. Chao, chao. Chau, chau.